Bien, jóvenes, nuevamente por aquí el profesor Luis compartiendo con ustedes y también con mis colegas esta actividad 12 que comprende esta semana que viene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que se refiere es a la experiencia integrada 4, que ya estamos avanzando, y el nombre es Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana, y acá estamos viendo la competencia sobre resolver el problema de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Y este es el propósito que vamos a analizar en esta semana que viene sobre analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas de localización. Entonces, al final vamos a evaluar sobre esta competencia, ¿no? Referente a este propósito sobre la salud, ¿no? Más que todo vamos a ver lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Porque las familias adultas y a veces hasta en los adolescentes hay mucha obesidad o sobrepeso, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar en el transcurso de esta actividad, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos compartiendo y para eso vamos a valernos en la siguiente imagen. Entonces acá nos dan la situación, ¿a qué se refiere, no? Esta situación. Como ya decíamos, dice acá el 70% de la población adulta, ¿no?, peruano sufre de sobrepeso y obesidad. Entonces, esta es una enfermedad que a veces se va haciendo crónico y que se caracteriza por el tejido adiposo, ¿no? Hay un excesivo tejido adiposo, ¿no? Debido a mayor ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias, ¿no? Tanto que las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe un problema de obesidad y sobrepeso, ¿no? Y ahí está dando las características tanto en la población adulta como en la población joven. Entonces, para eso, de acuerdo a esta situación, dice María Inés, es una activista, ¿no?, que cuida la salud de su comunidad. Entonces, para eso ha hecho una muestra de 40 personas, ¿no?, de los cuales ha hablado también con la municipalidad para que brinde una ayuda, hacer reportes, qué sé yo, y una orientación dietética en todos los aspectos referente a la masa corporal. Y para ello dice que también si aquellas personas que cuentan, que están comprendidas en esta quintil 1 y quintil 2, ¿no?, van a contar con ese apoyo, ¿no? De acuerdo, si es que están dentro de estos cuantiles 1 y 2, ¿no? Entonces, como ya no están hablando de quintiles, entonces nos vamos a referir a lo que son las medidas de localización. Y las medidas de localización están comprendidos los cuartiles, los deciles, los percentiles y los quintiles. Entonces, de acuerdo a esa masa corporal de Marines, los ha clasificado en intervalos, ¿no? Y acá, ¿cuántos intervalos hay? 2, 4, 6 intervalos. ¿A cuánto es la muestra? A 40 personas. Igual ocurre con las estaturas, también los considera, porque hay relación entre la masa y la estatura, ¿no? ¿Para qué? Para hallar el índice de masa corporal. Entonces, hay también sobre esas 40 personas. Entonces, eso vamos a analizar a través de estas medidas de localización. Ahora vamos a ver qué medidas de localización vamos a utilizar para dar solución a esta situación que nos refiere María Inés. Y acá nos dan dos preguntas. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que siga recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? La segunda, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Entonces este es nuestro reto. O sea, tenemos que contestar estas dos preguntas a través de esta situación y con estos dos tablitas. Entonces para eso empezamos lo que es de comprendemos. Nos dan 5 preguntas y acá están las 5 respuestas que los dejo para que ustedes lo vayan analizando y puedan sacar sus conclusiones de una manera particular, ¿no?, como una ayuda y un compartir. Paso a la siguiente actividad. Muy bien, jóvenes, seguimos.
Entonces, en esta siguiente imagen, dice, diseñamos el plan, porque estamos siguiendo el método de Polya. Entonces, diseñamos el plan. Entonces, acá nos hemos diseñado a través del PDF estas características de cada uno de la información que se da en las tablas, ya lo hemos dicho. Las variables utilizadas en la información también ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque las variables son cuantitativas, ¿qué más? ¿Continuas o discretas? Continuas, ¿no? Entonces, ¿por qué? De 30 a 40, el peso, ¿no? El peso son cantidades continuas. Igual va a ocurrir con las estaturas, lo vamos a ver. Entonces, las variables, ya lo hemos visto, son variables cuantitativas continuas porque se refiere al peso y a la talla o estatura. Después nos dicen el cálculo de los cuartiles, deciles y quintiles. Luego nos dice la representación del decil, los quintiles y su interpretación. También lo vamos a ir viendo. La 5, obtener conclusiones para tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a nuestras interpretaciones. Bien, entonces acá realizamos el plan y vamos a poner en práctica, ¿qué cosa? La estrategia de ese plan. Entonces acá tenemos la tabla que nos da el PDF. Pero la tabla del PDF que nos da solamente están comprendidas estas dos columnas. Y para trabajar las medidas de localización, tenemos que ampliar una columna más, o sea, la frecuencia acumulada. Acá es donde se va a encontrar la posición, el lugar que vamos a, en este caso nos concierne sobre lo que es las medidas de localización. O sea, más que todo las medidas de localización son medidas de posición, ¿no? Bien, entonces siempre hay que agregar esta columna. ¿Cómo se agrega? Simplemente el 2 corre y vamos sumando en diagonal. ¿De acuerdo? Ese es. Entonces, para encontrar la primera pregunta que nos dice el 30%, entonces vamos a utilizar a los deciles. También podemos utilizar los percentiles, ¿no? Porque son casi sinónimos, porque acá va de 10 en 10. O sea, los deciles, ¿qué viene a ser? Son valores que se van a agrupar de una manera equitativa. Los deciles es de 10. Entonces, 10% de esa manera. Entonces, ¿cuántos deciles van a haber? Van a haber 9. Entonces, ahí ya le estoy mostrando acá. Y acá en el decil 5, si el decil 5 obtienes un valor, va a ser igual a la mediana. Entonces, de esa manera los deciles se agrupan equitativamente. En este caso, cada parte 10%. Y acá está la fórmula, ¿no?, que vamos a utilizar, y la posición, como está representado en los deciles. Muy bien, a ver, pasamos a la siguiente actividad. ¿De acuerdo? Continuamos a lo que se refiere nuestra situación. Entonces, como ya les venía diciendo, acá está mi tablita, ¿no? Y voy a hallar los deciles respondiendo a la primera pregunta, porque me pide ayer el 30%, ¿no? ¿De acuerdo? Nos pide ayer el 30% de acuerdo a su peso. Entonces acá está la fórmula y tenemos que entender. Entonces se representa así a los deciles con una D mayúscula y la K es el lugar que vas allá. Entonces, como a mí me pedían el 30%, entonces, ¿dónde está el 30%? ¿O qué decir? ¿Decil 1? No. ¿Decil 2? No. ¿Decil 3? Entonces, decil 3. Entonces, tengo que hallar el decil 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a realizar. Acá está la fórmula, nuevamente lo he repetido, ¿ya? Para empezar a dar solución, porque voy a hallar el decil 3. O sea, tienes que tener el decil 3 como incógnita, y aparte, la fórmula, que ya lo tenemos acá, y también la posición. Entonces, con estos datos que tenemos acá, tenemos que dar respuesta al decil 3. Entonces, para hallar el decil 3, primero tienes que hallar la posición, o sea, K por N sobre 10. Ahora, ¿quién es K? K es el que están pidiendo, o sea, el decil 3, o sea, 3. Ahí está. ¿Por cuánto? Por N, o sea, la muestra a cuántas personas, 40. Entonces ahí está 40. Sobre 10, ¿por qué? Porque está dividido en 10 partes iguales. Haciendo un esfuerzo mental, resulta 12. Muy bien, ahora ¿qué haces?
Como ya tienes la posición 12, te vienes al cuadrito y ubicas dónde está ubicado la posición 12. Entonces la posición está acá. ¿Por qué? Porque acá están, como dicen, una frecuencia acumulada. Entonces se va acumulando. Acá está 2, ¿no? Y entonces acá ¿quién viene? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Quién está en el siguiente? El 14, 15, hasta el 26. ¿Quién está en el siguiente? El del 27 al 35. Entonces así sucesivamente. Entonces cuando tú has ubicado la posición 12, donde se encuentra en este lado, haces un rectángulo, así como lo hago yo. Entonces ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos en la forma. Límite inferior, 40. ¿Por qué? Ya sabemos, este es el límite inferior. Ahí está. Se suma, se multiplica por la posición, que ya hemos hallado que es 12, y se resta con la frecuencia acumulada anterior. O sea, del 13, el anterior 2. Ahí lo he encerrado yo. Sobre la frecuencia absoluta de ese decir que nos están pidiendo. O sea, 11. Entonces miren, siempre lo van a hacer así. Haciendo un esfuerzo y por la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces esto acá va a ser igual a 40. Y después ¿qué haces? Restas acá 10 por 10, 100 sobre 11. ¿Ven? 40 más 9,1. Igual 41,1 kilogramos. Ahora, ¿cómo se interpreta de esta manera? El 30% de las 40 personas tienen masa corporal menores o iguales a 49,1. O sea, siempre se hace interpretación. Y el 70% tiene masa corporal más de 49,1 kilogramos. Entonces, esta es la interpretación que hago respecto a este decil 3. ¿Y cómo respondemos a la primera pregunta? De las 40 personas, el 30% tiene masa corporal menores o iguales a 49,1 kilogramos. Es decir, continuarán recibiendo apoyo dietético y con actividades físicas. Entonces, de esa manera respondemos a este decir y a la primera pregunta. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces, en esta imagen vamos a responder ya a la pregunta 2. Entonces, acá tenemos los quintiles y también es lo mismo. Entonces, acá tengo que hallar el quintil 1 y el quintil 2, ¿no? Entonces, ahí está, de una manera didáctica estoy reemplazando. Y para eso hallo la posición. O sea, acá ya sabemos, es Q1, o sea, 1 por 40, que es el total de datos de la muestra, sobre 5 porque está dividido en 5 partes iguales. Resulta 8 y busco dónde está 8, acá. Entonces lo encierro con un rectángulo. Y de ahí tú reemplazas en la fórmula, tal como está acá, ¿no? Y va a resultar ¿cuánto? 1,267. Ahí está la interpretación, ¿no? En un siguiente video voy a explicar algo más, o sea, más detallado, ¿sí? Y acá el quintil 2, igual. Allá la posición, K viene a ser 2 por 40, que es el total de la muestra, sobre 5, que resulta 16. ¿Dónde está 16? A ver, ¿dónde está? 16, acá, en el otro rectángulo amarillo. ¿Ve? Ahí está. Y haces esto, siempre haces esto. Primero el rectángulo amarillo, luego encierras el 15, el anterior a él, y luego 10 en la frecuencia. Y te vas a la fórmula y simplemente reemplazar los datos como está acá en este momento que estoy compartiendo con usted. Acá está la interpretación, ¿de acuerdo? Y podemos responder a lo que nos refiere la pregunta. ¿Qué decimos? No será beneficiado Arturo él mide 1,45 metros por la mención, debido a que no se encuentra entre el quintil 1 ni el quintil 2. O sea, él tiene que estar, su talla tiene que estar en lo que hemos obtenido. ¿Cuánto? Quintil 1 no está. Quintil 2 tampoco, no está dentro de eso el 1,45. Entonces no va a ser beneficiado en ese sentido. ¿De acuerdo? Y por último, acá, quiero compartir con ustedes, acá está la competencia, ¿no? Acá les comparto también algunas otras novedades de los cuartiles y percentiles que les haré llegar en forma oportuna. Un gusto de compartir con ustedes en esta actividad número 12 y
Nos vemos para la siguiente